I could say would only escalate the situation. Every word stung as though it were edged with a blade, slicing through the last strands of our marriage's fragile bond. For years, I believed we had built something sturdy, resilient. Yet now, standing in the middle of our once cheerful kitchen, I realized that the foundation of our relationship was as brittle as the burned edges of the toast I'd made that morning. "You know, Jack, I've always tried my best," I murmured, struggling to maintain a steady voice amidst the storm of his discontent. My fingers tightened around the dishcloth, the fabric a poor shield against his harsh words. "Your best?" Jack scoffed, his eyebrows knitting together in frustration. "Sometimes, your best isn't good enough. And frankly, I'm tired of settling." Settling. The word echoed in my mind, reverberating with every heartbeat. I'd heard him express dissatisfaction before, but never with such blunt cruelty. I glanced at the clock, noting the time. It was late, far too late for the kind of conversation that might lead us back to gentler days. I wanted to tell him then, reveal the heavy secret I'd been carrying since we heard of the inheritance. The $5 million wasn't just a windfall, it came with strings that could unravel everything he hoped for. Yet, I held back, fearful that in his current state, the truth would only fuel his anger rather than extinguish it. Instead, I focused on calming the trembling in my hands. "Jack, if you're unhappy, we can talk about it, really talk. Not like this, not with accusations and anger." Jack paused, his eyes narrowing as if he was trying to decipher whether I was genuine or merely placating him. The silence stretched between us, taut as a wire. "Talk?" he finally muttered, almost to himself, as if the idea was foreign. "What's left to say, really?" His gaze shifted away, landing on some distant point over my shoulder. I followed his gaze, only to find the familiar surroundings of our home. The photos on the mantel seemed to mock me with their frozen smiles. How many times had we stood right there, grinning for the camera, pretending the frame could encapsulate our happiness? As Jack turned away, his movements stiff and abrupt, I realized this was a crossroads. The air was thick with unspoken truths and the remnants of past arguments that lingered like the faint smell of smoke after a fire. I needed to decide whether to confront him with the reality of the inheritance or continue enduring his coldness while I plotted my next move. But before I could speak again, Jack was already heading towards the door, his steps heavy, each one resounding like a judge's gavel, declaring a silent verdict. In that moment, I understood that whatever our future held, the journey there would be fraught with more than just the ghosts of our shared past. It would require facing truths that neither of us might be ready to confront. But I knew I had to. The tone was sharp, slicing through the silence and my reverie. I reached out with a shaky hand and lifted the receiver to my ear. "Hello?" My voice was frail, a stark contrast to the usual confidence I used to embody. The voice on the other end was soft, almost tentative. "Mom, it's Sophie. I needed to talk to you about Grandpa's will." I paused, my heart skipping a beat. Sophie's words were like a lifeline, thrown across the turbulent sea of my thoughts. "Yes, Sophie, what is it?" I managed, my voice steadying with each word. "There's something about the inheritance that Dad might not have told you," she continued, her voice laced with concern. "Grandpa, he made some last-minute changes. He was worried about Dad's recent behavior and he didn't want everything to go to him automatically." I felt a chill run down my spine. The last-minute changes? That must have been what Jack found out, which could explain his sudden harshness and detachment. "What kind of changes, Sophie?" "He divided it, Mom," she said, a hint of relief in her voice as if sharing the burden lessened its weight. "Part of the inheritance is meant for me, and there's a portion for you too. Grandpa wanted to ensure you were taken care of, especially considering how things have been between you and Dad." My mind reeled with this new information. Jack's behavior, his sudden disdain, could be his frustration over not controlling the entire inheritance as he might have anticipated. The revelation shook me, but also armed me with a sense of clarity. This was the missing piece of the puzzle in understanding Jack's sudden change in demeanor.
Sophie, thank you for telling me, I said, my voice firmer now. We need to discuss this further. Can you come over tomorrow? We should look at the documents together. I'll be there, Mom. We'll figure this out, okay? Sophie's assurance was comforting. After hanging up, I sat back in the dimly lit room, letting the tumult of emotions settle within me. The sense of betrayal lingered, but there was also an emerging spark of resolve. Jack's actions were driven by greed and dissatisfaction, spurred by the changes in the will. But now, armed with the truth and the support of my daughter, I felt a burgeoning strength. As I considered my next steps, the weight of Jack's words and actions still hung heavily in the air. But beneath it all, there was a newfound determination to confront whatever lay ahead. The path wouldn't be easy, but for the first time in a long time, I felt ready to face it head-on, no longer just an obstacle in someone else's plan, but a key player in my own right. As Jack ended the call, the fragments of my shattered illusions about our marriage lay scattered around me. The room felt colder, even hostile, as if the walls themselves recoiled from the tension that had seeped into their pores. I sat motionless, the silence now punctuated only by the erratic thumping of my heart, trying to piece together the sequence of events that led to this abyss. The foreign fragrance that lingered on him was a tangible testament to the changes he was undergoing, changes that had nothing to do with me. The unfamiliar ringtone, the scent, and now his surprisingly tender tone on the phone, all signs pointed to someone else entering the picture, someone who could evoke a gentleness in Jack that had long since evaporated towards me. As these thoughts raced through my mind, the door swung open with a jarring creak. Jack's silhouette filled the doorway, his presence dominating the small space. The air shifted as he stepped inside, bringing with him the scent that now felt like an intrusion. "Linda," he started, his voice steady and devoid of the usual warmth it once held for me. "I know this is hard, but it's for the best. I think it's clear our paths have diverged too much to reconcile." I swallowed hard, my voice barely a whisper as I responded, "Jack, is there someone else?" My heart raced, fearing the answer, but needing the truth. For a moment, Jack's facade wavered, his eyes flickering with something akin to guilt. He sighed, a long, weary exhalation that seemed to carry the weight of unspoken truths. "It's not just about someone else, Linda. It's about me wanting a different life, one that I thought I could have with you, but now realize I can't." The honesty in his voice was a cold comfort. It was clear he was leaving, not just physically but emotionally and mentally. He had already detached, moved on to whatever and whoever awaited him, leaving me to grapple with the aftermath. "Jack," I mustered the strength to say his name, trying to ground myself in the reality of this confrontation. "If you're going to leave, I need to know everything." "Who is she?" Jack paused, his eyes locking with mine. There was a hesitation, a final consideration, perhaps of whether to divulge the full extent of his actions. Finally, he spoke, "Yes, there is someone else. But that's not why I'm doing this." It just made me realize what I'd been feeling for a long time. The room felt smaller, the walls inching closer as the truth sank in. The man I had loved, the life we had built, it was all unraveling before me. But with this unraveling came a strange sense of clarity. The path ahead would be fraught with challenges, but also, it would be mine to shape. In that moment, amidst the pain and betrayal, a spark of resolve ignited within me. Whatever came next, I would face it on my terms, no longer an adjunct to someone else's desires, but as the architect of my own future. We were able to uncover more than I had initially braced myself for. Mrs. Robinson methodically laid out the timeline of Jack's indiscretions, showing not just a lapse in judgment but a calculated series of actions that began not long after he first learned about his potential inheritance. As you can see, Mrs. Robinson spoke with a tone of professional detachment, her eyes scanning the documents strewn across her desk. The commencement of his relationship with Jennifer corresponds closely with his discovery of the inheritance specifics. It's likely not a coincidence. I nodded, absorbing each word as it painted a clearer picture of betrayal. The realization that Jack's motives might have been influenced by financial gains rather than mere emotional drift made the sting of betrayal sharper.
It wasn't just our marriage vows he had disregarded, but the entirety of our shared life, reducing our decades together into mere transactions. I understand this is difficult, Linda, Mrs. Robinson continued, her voice softening a bit as she regarded me with empathetic eyes. But this information is crucial for your case. If Jack is planning to leverage the inheritance to facilitate his new life with Jennifer, we can contest the terms based on his actions. This isn't merely about the money, it's about ensuring you are compensated for the years of partnership that contributed to his current financial standing. I felt a mix of relief and overwhelming sadness. Relief that I had someone as capable as Mrs. Robinson by my side, and sadness for the undeniable fact that my marriage had been reduced to legal strategies and potential courtroom battles. "Thank you, Mrs. Robinson," I managed to say, my voice steady despite the turmoil inside. "I appreciate your thoroughness. What are our next steps?" Mrs. Robinson outlined a strategy that involved gathering more evidence of Jack's infidelity and its timing relative to his knowledge of the inheritance. She suggested that we prepare affidavits and collect financial records that could demonstrate how intertwined our lives and finances had been. The goal was to prove that my contributions over the years were integral to maintaining the lifestyle that Jack was trying to solely claim. "As for the document Jack wants you to sign," she added, her tone firm, "do not sign anything until we've reviewed it together. It's crucial we understand every clause and implication. It might be an attempt to circumvent the rightful claims you have." Her advice sounded like the protective incantations of a seasoned warrior, arming me against the possible legal maneuvers of a man I no longer recognized. The man who had promised to honor and cherish me had chosen a path that led him away from those vows, and now, armed with Mrs. Robinson's expertise, I was preparing to reclaim my sense of agency and ensure my future was secure. We spent the next hour discussing the legal nuances and preparing a detailed action plan. Leaving her office, I felt an unusual blend of anticipation and empowerment. The road ahead was undoubtedly fraught with emotional and legal challenges, but I was no longer navigating it alone. Mrs. Robinson's presence offered a tangible sense of security, a reminder that while the landscape of my life had drastically altered, I wasn't defenseless. Sophie met me outside, her eyes brimming with unspoken questions and concern. "How did it go, Mom?" she asked as we walked to the car. "It went as well as it could have," I replied, squeezing her hand. "I'm learning to fight in ways I never knew I could." Sophie nodded, her face set in a determined expression that mirrored my own. Together, we were stepping into a battle neither of us had chosen, but we were determined to see it through, fortified by truth and a newfound resolve. The tension at the table was palpable. I carefully weighed my next words, knowing they could alter the course of our conversation dramatically. "It's not just about the inheritance, Jack. There's more you need to know," I said, holding his gaze steadily. He shifted uncomfortably in his seat, a flicker of uncertainty crossing his otherwise confident facade. "More? What could possibly be more important at this point?" Jack's tone was incredulous, but I detected a hint of curiosity. Jennifer, who had been observing silently, now looked between us, her expression one of cautious interest. I took a deep breath, gathering my thoughts. "It's about Linda," I began, watching for any change in his reaction. His eyes narrowed slightly, and I knew I had touched a nerve. "I've uncovered something significant that might change your perspective on things." Jack leaned forward, his interest now fully piqued. "What about Linda? What did you find out?" I paused for a moment, choosing my words carefully. "It seems that Linda has been keeping secrets from both of us. Secrets that could affect a lot of what we're discussing today." I could see Jack's mind racing, trying to piece together the implications. "And what might these secrets be?" Jennifer chimed in, her voice tinged with a mixture of skepticism and concern. Before I could respond, the cafe door opened, bringing a brief distraction as a couple entered, bringing with them a gust of autumn air. I waited for them to be seated before continuing. "It's not just a simple affair or a passing fling. Linda's actions are tied to deeper manipulations, affecting not just her personal relationships, but possibly her professional ones as well." Jack's demeanor changed from one of dismissal to one of alarm.
Are you suggesting she's involved in something illegal? He asked, his voice dropping to a whisper. I'm not sure of the full extent yet, I admitted. But from what I've gathered, it's big enough that we should be very careful how we handle this information. Jennifer looked at Jack, her earlier poise replaced by concern. Jack, maybe we should listen to her. If this is true, it could affect you too. He nodded slowly, his usual arrogance subsiding under the weight of the revelation. Okay, tell me everything. What exactly do you know? I outlined the information I had discovered, watching as Jack's expression shifted from disbelief to shock. It was clear that the implications of Linda's actions were beginning to sink in, and with them, the realization that our divorce was about to become a part of something much larger. As I spoke, I knew that this conversation was just the beginning of a complex unraveling that would likely change all of our lives. He placed his seal on the document. The sound of the stamp hitting the paper echoed slightly in the quiet cafe. I felt a sense of finality as I watched the ink dry, symbolizing the end of our shared past and the onset of my new beginning. Fine, you'll have your $30,000, Jack said, his voice steady but his hands betraying a slight tremor. And the house, as promised. He glanced at Jennifer, who nodded her agreement. It was clear she played a significant role in his decision-making now. Jennifer turned to me, her expression softening a bit. I hope this settles things in a way that allows everyone to move forward, she said, her tone surprisingly genuine. I know this isn't easy, but perhaps it's for the best. I looked at her, acknowledging her words with a slight nod. I was ready to leave everything behind, including the bitterness and the years of being undervalued. Thank you, Jennifer. I believe this is the best course for all of us, I responded, my voice calm and devoid of the emotion that had been swirling inside me just moments before. As Jack signed the land title change document, Mrs. Robinson, who had been quietly observing, gave me an encouraging smile. She had been instrumental in ensuring that all legal aspects were thoroughly prepared and notarized. Everything seems in order, Mrs. Robinson, I said, addressing her with a respectful tone. Yes, it does, she replied, her voice reflecting a mix of relief and professional satisfaction. Once this is filed, everything will be official. You'll be free to start anew. With the paperwork complete, I gathered the documents carefully. I felt the weight of the years lift slightly with each step I took away from the table. Turning back for a moment, I saw Jack and Jennifer engaged in a quiet conversation, already moving on. It stung, but it also freed me. I stepped out of the cafe into the cool air, the sound of the city buzzing around me. It felt like awakening from a long, troubled sleep. The future was uncertain, and yet, it held a promise of something entirely mine to shape. As I walked down the street, my thoughts turned to the next chapters of my life. The challenges of starting over were daunting, but for the first time in a long time, I felt equipped to face them head-on, with a renewed sense of self and a clear vision of what I wanted, a life defined not by my past, but by my own aspirations and dreams. I maintained a composed tone, aware of the emotional leverage I now held. Sophie has moved on with her life, Jack. Just as I have. There's no need for you to contact her either. Jack's voice was frantic on the other end, a stark contrast to the confident laughter I had left behind at the cafe. But I need to talk to her. It's important. Please, Linda. I sighed, a mix of pity and resolve swelling within me. Jack, whatever you're thinking of doing or saying now, it's too late. Sophie is starting a new chapter, far away from all the mess we left behind. She's happy, and that's what matters. His silence spoke volumes. I could almost picture him, phone in hand, the reality of his isolation dawning on him. It was not my wish to be cruel, but boundaries had to be set, for all our sakes. You should focus on your own path, Jack. We are no longer part of each other's lives. And that includes Sophie. She made her stance clear when she decided to support me through everything. The line crackled with his heavy breathing, a sound that once would have elicited sympathy from me. Not anymore. You planned this all along, didn't you? His voice was accusatory, yet there was a hint of admiration. Not all of it, I admitted truthfully.
But I did make plans for my own future, one that doesn't include being underestimated or treated unfairly. I suggest you do the same." As I prepared to hang up, a softer, more vulnerable tone crept into Jack's voice. "Linda, Goodbye, Jack." I cut him off, not out of spite, but necessity. I ended the call and turned off my phone, a symbolic gesture of closing that chapter of my life. Standing in the new apartment I had secured near Sophie, I looked out over the small, peaceful garden below. My new life was modest, unencumbered by the opulence or deceit of my previous existence. It was mine, truly mine, crafted from decisions made in strength rather than desperation. Sophie came by often, her presence a balm to the wounds of the past. Her husband, too, proved to be a kind and understanding ally. Together, we built a new family dynamic, one rooted in mutual respect and support. As I watched them from my window, laughing together in the garden, a deep, satisfying peace settled over me. The laughter of my past, once painful and mocking, was now replaced by genuine joy. I had made the right decisions, not just for me, but for us all. I listened to Jack's voice crackling through the phone, his desperation now palpable. His situation had spiraled far beyond what he had ever anticipated, a stark contrast to the man who had laughed so confidently not long ago. "Jack, you're forgetting the years of neglect and the way you treated me," I replied, my voice steady despite the emotional weight of his plea. "You made your choices based on what you thought were financial benefits, not on our relationship." He paused, the silence on the other end heavy. "But Linda, I was wrong. Can't you see that? I've learned my lesson. I'm really in trouble here." "I see that, Jack. But coming back to me because your plans with Jennifer fell through isn't a solution. It's another attempt to use someone for your own gain. You haven't changed, you're just in a dire situation." His breathing grew heavier, and I could almost hear his mind working, scrambling for some kind of leverage or argument that could sway me. "Linda, please. I have nowhere to turn. These collectors, they're relentless. I need help." "Jack," I said, my voice firmer, "you need to face these consequences on your own. You chose this path when you decided to overlook important details for the sake of what you thought was a quick gain. It's time for you to take responsibility for your actions, not just for the debts, but for how you've treated the people around you." "But what about us? What we had," he pressed, his voice tinged with a mixture of nostalgia and manipulation. "What we had ended when you decided to end it at the cafe, remember?" You laughed, Jack. You thought you had it all figured out. Now, I'm focusing on rebuilding my life, something I suggest you start doing as well. I could hear him sigh, the fight seeming to drain out of him. "I guess I had that coming." "You're right, Linda. I made my bed. I thought maybe." "There are no shortcuts, Jack," I interjected before he could continue. "You need to deal with your issues without dragging others down with you. It's not fair to anyone." As I prepared to hang up, a final thought struck me. "Jack, remember this, it's not just about managing debts or salvaging what's left. It's about integrity and the choices you make from here on out. Think about the kind of person you want to be, not just the kind of mess you want to escape from." Ending the call, I set my phone down, feeling a mix of relief and sadness. It was a poignant reminder of the past, but also a reaffirmation of my decision to move forward. Outside, the world continued, indifferent to the small dramas unfolding within its vast tapestry. I had my own path to tread, filled with potential and promise, far away from the chaos Jack had chosen. And for the first time in a long while, I felt truly in control of my own destiny. As I continued my conversation with Jack, my thoughts were clear and my resolve firm. "Jack, our paths have diverged significantly," I began, my voice calm but assertive. "You have your journey to navigate, and I have mine. It's important for both of us to face our challenges independently." Jack's silence on the other end felt heavy, charged with realization and regret. After a moment, he mustered a weak response. "I understand, Linda. I guess I hoped, but you're right.
You've moved on, and I need to do the same. Exactly, Jack, I affirmed. We each have to take responsibility for our own lives. It's the only way we can truly grow and find peace. Ending the call, I felt a profound sense of closure. The finality of that conversation marked not just the end of our connection, but also a reaffirmation of my own journey toward healing and happiness. After hanging up, I sat back and let out a long, contemplative sigh. The sun was setting outside, casting a warm glow through my living room window, illuminating the new life I had carefully built. My gaze drifted to the cozy corner where my painting supplies were neatly arranged. Art had become a significant part of my life in Chicago, a city vibrant with culture and creativity. Just then, Michael, the wonderful person I had met at a local painting class, walked in. His presence was a comforting reminder of the new life I had chosen. "How about that walk you mentioned earlier?" "The evening is just perfect," he suggested, a warm smile spreading across his face. I smiled back, feeling a surge of gratitude for the present moment and the simple joys it offered. "That sounds wonderful," I replied, grabbing my coat. Walking alongside Michael, I felt a sense of companionship that was both uplifting and grounding. As we strolled through the nearby park, the serene environment and the casual chatter between us were a stark contrast to the turmoil of my past. The park was peaceful, with the gentle rustling of leaves and the distant laughter of children playing. It was moments like these that I cherished, simple, beautiful, and far removed from the complexities of my previous life. As we walked, Michael shared stories from his day, and I listened intently, appreciating the normalcy of this new relationship. There was no drama, no ulterior motives, just mutual respect and enjoyment of each other's company. Reflecting on the day's earlier conversation with Jack, I realized how far I had come. The freedom and peace I now enjoyed were products of my own decisions, of the courage I had mustered to reshape my life according to my values and needs. The path hadn't been easy, but it was worth every step. Looking ahead, I knew there would be challenges, but I also knew I had the strength to face them. With the support of people like Michael and the personal growth I had achieved, I felt ready to embrace whatever came my way, enjoying each day with a heart full of gratitude and eyes open to the beauty of the world around me. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada.
La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar.
¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Thyssen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Thyssen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera.
Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación, todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte.
Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije, hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje, Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales, la mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo.
Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marcia Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad.
Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. O, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias.
Estoy aquí para ver a Sara. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, Ion. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.